Bienvenidos amigos, ¿qué tal? Hoy un día más ya estamos en Nuestra Gente, preparados para acercarles unos temas interesantísimos. Y créanme que hoy vamos a estar con esos temas curiosos, como por ejemplo el que va a ocurrir este próximo miércoles en el Teatro Calderón. Vamos a aprovechar precisamente una de esas charlas fantásticas que organizan Masip, Misterios al Sur, ya saben ustedes esos temas del más allá, etcétera, para hablar de precisamente esas personas que posiblemente hayan regresado y han contado una serie de testimonios. Y nosotros vamos a tener nada más y nada menos que a 4 médicos fantásticos y muy conocidos de Motril que nos van a hablar de esas experiencias en el regreso, en teoría, de la muerte y desde el punto de vista científico. Fernando Martínez Atienza, don Francisco Herrera, también Jesús Cabezas, José Carlos Rodríguez, y también estaremos con nuestro historiador Manuel Domínguez para que nos dé luz y taquígrafo sobre lo que va a ocurrir en el Teatro Calderón en torno a este asunto, la vida en el más allá y sobre todo el regreso. Pero por otro lado nos vamos a acercar a cómo están los preparativos para estas cruces, y lo vamos a hacer con la Real e Ilustre Hermandad de la Divina Pastora. Nos hemos acercado allí a ver cómo están trabajando, cómo limpian el cobre, el bronce, etcétera, y cómo se preparan, nunca mejor dicho, estos preparativos, estos últimos minutos de cara a las cruces de mayo. Sean ustedes bienvenidos, espero que disfruten. Comenzamos. El despertar del adiós, esa frontera con el más allá. No sé yo si realmente tenemos una puerta que cruzar y si ha habido alguien que realmente la ha cruzado y además de cruzarla ha podido volver para contar lo que hay allí. Sin duda alguna, don Manuel Domínguez, un tema interesantísimo que desde Masip se va a abordar con 4 grandes espadas dentro del cartel preparado para esta ocasión. Claro, la idea era un poco que 4 profesionales de la medicina, algunos de ellos con muchísima experiencia dentro del mundo de la medicina, pues reflexionaran sobre ese tema de que tanto se habla de la vida después de la vida, es decir, y que lo hagan desde el punto de vista médico, es decir, que lo hagan no desde el punto de vista esotérico ni nada por el estilo, sino desde el punto de vista científico, desde el punto de vista médico. ¿Qué piensan 4 médicos que han ejercido, que han estudiado medicina, que han ejercido algunos de ellos 40 años de profesión? ¿Qué piensan de todas estas historias de que tanto se habla sobre la vida después de la vida, esas experiencias extrasensoriales que algunos dicen o que cuentan? Eso es lo que pretendemos, que en esta mesa redonda estos 4 médicos motrileños pues nos hablen de lo que ellos opinan y de lo que ellos conocen y de lo que han estudiado o lo que han adquirido con la experiencia de su profesión. Y además de una forma cercana, porque al final son médicos muy, muy conocidos y creíbles en el sentido de que van a hablar de su propia experiencia. No se trata aquí, a pesar de que vosotros como Masip habláis muchas veces desde el punto de vista más espiritual o espiritista, sino ahora volvemos a la parte más empírica, no más científica. Efectivamente, no se trata de un tema, digamos, de paraciencia, sino de la ciencia, es decir, visto desde una perspectiva científica, de una perspectiva médica, no de las perspectivas de las teorías paracientíficas de que, bueno, que algunos hacen en los medios de comunicación o en la televisión y tal, sino desde el punto de vista de lo que ellos, como médicos profesionales, han experimentado a lo largo de su carrera profesional. Es un tema pues que es muy curioso desde ese punto de vista. ¿Qué piensa un médico motrileño que ha trabajado 40 años en el hospital de Motril? ¿Qué piensa de todas estas experiencias relacionadas con eso que se dice de la vida después de la vida, ¿no? Esa frontera de la conciencia que decíamos. Y al final tenemos que creer en el testimonio de los demás, porque incluso ellos creen o hablan en nombre de esas personas que le han contado, ¿no? esos testimonios. Importantísimo es el testimonio de la persona y de hecho vamos a tener muchísimo público que también podría aportar sus propios testimonios. Claro, ahí está una de las cosas que buscamos, ¿no? La intervención del público, es decir, de alguna manera la gente en este tipo de actos suele contar muchas de sus experiencias y lo que pretendemos desde la Asociación Misterios al Sur, Masip, es que
nuestros médicos motrileños cuenten su experiencia, pero también el público pueda contar a la suya, ¿no? Es un poco que sea un diálogo abierto, que es lo que intentamos, que sea un diálogo abierto y que sea participativo, que es lo que sería lo bonito de un tema como este. Para eso se hace. Y la verdad es que, ya por finalizar un poco, es verdad que nos va a gustar mucho escuchar a todo el mundo, pero es verdad también que cuando tiramos de hemeroteca, casi todo el mundo coincide en las mismas experiencias, ¿no? En todos esos que dicen haber pasado al otro lado, casi que coinciden todas las mismas historias, ¿no? Sí, las historias del famoso el túnel, la luz del túnel, y de familiares que te reciben, una idea de tranquilidad absoluta, coinciden. Ahora viene la ciencia y lo explica de una manera y el esoterismo lo explica de otra, ¿no? La ciencia lo explica como una cuestión cerebral y de hormonas o de actividades fisiológicas del cuerpo, o de endorfina, y otra parte la explica como la continuación de la conciencia más allá de la muerte, ¿no? Y eso es lo que queríamos traer en este acto que organizamos para el día 29 en Masí, las experiencias médicas, pero también, como bien decíamos antes, pues el público que intervenga y que cuente también las cosas que quieran contar. Para finalizar, invita al público a que asista. Sí, claro, esto es una cosa que Masí siempre hacemos, es decir, nuestras actividades son siempre a puertas abiertas, con la limitación del aforo, lógicamente. En este caso tenemos, gracias al Ayuntamiento de Motril, el Teatro Calderón, y que permite tener mucho más cabida, más público. Y bueno, y lo que queremos es que sea un rato agradable, que nuestros médicos nos cuenten sus experiencias y que pasemos un rato agradable sobre un tema que tanta controversia o tantas páginas de libros ha tenido, tanto espacio en los medios de comunicación, tanto espacio en los programas de esoterismo de las televisiones, y que bueno, que lo intentamos, que es un tema que se discuta y que se hable y que hablemos de esa frontera de la conciencia más allá de la muerte. Con José Carlos Rodríguez, médico súper conocido aquí en Motril. José Carlos, afrontando una charla para este próximo miércoles muy interesante. Está hablando un tema nada más y nada menos que ese despertar del adiós, así lleva el título, esa frontera con la conciencia. ¿Cómo vas a orientar? ¿De qué vas a hablar en este tema tan, no sé, tan sensible, podríamos decir? Bueno, es un poco amplio y al mismo tiempo estrecho, o sea, las experiencias que hemos tenido otros compañeros y yo, cada uno por su lado, respecto a ese último momento final de cuando una persona fallece, y qué experiencia, pues, qué hemos escuchado, qué hemos oído, qué nos han dicho, qué ha pasado en ese trayecto final de la vida. Claro, porque hablamos en el momento en que, no sé si muerte cerebral o muerte ya de corazón, muerte física, nos vamos al Maya, pero hay gente que afirma haber estado durante unos segunditos y haber conseguido volver e incluso recordar algo, ¿no? Sí, yo tuve un caso nada más en mi vida, pero la verdad es que es difícil porque es una desconexión con reconexión, y el vuelta a la vida, y todo el mundo ve esa luz al final, esa luz que te lleva hacia... Pero nadie ha vuelto de allí para contarnos lo que ha pasado. O sea, físicamente, hoy he estado, pero ya... Y he visto a los angelitos allí con la guitarrilla y con la lira tocando y eso. Claro. Hasta ahora no hay ninguna constancia de que eso haya ocurrido. Claro, nosotros queremos imaginar, lógicamente, que hay un más allá, pero vosotros desde el plano científico, sobre todo, no sé, imagino que intentéis buscar una explicación, ¿no?, a esos posibles recuerdos, esa desconexión que a lo mejor son recuerdos que todavía se quedan ahí en la memoria, o no lo sé, el que podría ser. Sí, hombre, evidentemente te llama la atención que veas a una persona que ya es óbito y de pronto rebusca. Yo ya te digo, yo tenía un caso en mi vida, ha vuelto a la vida de pronto y dice, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué estoy yo? He visto la luz, he visto tal. Esas cosas que te cuentan, yo las he vivido una sola vez nada más en mi vida. Y es llamativo. Pero la verdad es que de allí no ha vuelto nadie. Y si ha vuelto, nosotros tenemos constancia, los creyentes y los no creyentes, de Cristo y de Lázaro.
los dos volvieron de allí, pero ninguno de los dos cuenta eso que hemos imaginado, que es la imaginería popular, los angelitos, el arpa, el flautín y todas esas cosas, nadie la ha contado. Desde el punto de vista espiritista, podríamos decirlo, o de aquellos que creen en ese más allá, pues siempre existe también una visión un poco, vamos a decir, fantástica, ¿no? Porque al fin y al cabo es lo que queremos creer, ¿no? Pero vosotros, desde el punto de vista científico, lo vamos a reiterar, incluso habéis estudiado este tipo de temas. Hombre, efectivamente hay gente, psicólogos, sociólogos, médicos, que han profundizado mucho en el tema este, y es muy difícil porque es un razonamiento un poco lo que te cuentan. Y lo que te cuentan pues es como el que cree en fantasmas, el que cree en estas cosas, ¿no? Es un poco de creencia o de credibilidad que le podamos conceder. Pero de todas maneras no deja por ello de ser menos interesante y curioso. Bastante interesante. Nosotros nacemos, crecemos, tenemos hijos y luego pues nos morimos. Y todas las religiones miran el más allá, todas. No hay ninguna religión en este mundo que no tenga un Dios y tenga un ente superior y sobre él nos miramos. Y entonces, claro, ¿qué pasa? Pues nos creemos lo que nos han contado, pero nadie ha tenido la experiencia de decir, oye, yo lo he visto y he estado allí. Eso es lo que queremos en Dios, pero nadie lo ha visto. Nadie lo ha visto, claro. También hay otra de esas teorías de que dicen que justo cuando nos morimos se nos aparece toda nuestra vida por delante, ¿no? Esa película, ¿no? Sí, eso es lo que te... El tema es, lo curioso me refiero a que es interesante o curioso, como decimos, que mucha gente reitere en eso. Sí, efectivamente, es como si pasara de un golpe en una película en segundos, la película de tu vida, y ya te digo, yo tengo esa experiencia de un solo caso, pero que hay gente que ha tenido más casos, gente más ligada pues, a los hospitales, como nuestros compañeros y tal, y que han visto más de cerca, mucho más de cerca la muerte que yo. Yo afortunadamente he tenido algunos casos, pero han sido óbito y punto. Y este caso fue un caso de muerto y resucito, vamos. Y al que le iba a dar el bitango iba a ser a ti. El que me iba a tirar el bitango era a mí, porque claro, cuando da una persona por fallecida y de pronto te pega el pingo y dice, madre mía del amor hermoso, ¿cómo he quedado yo? Me lo tenía que haber cargado del todo. No es cierto. José Carlos, la televisión de Motril para ti, cuéntale o dile a la gente que se acudan al Teatro Calderón el próximo miércoles a las 8:30 de la tarde. Pues allí vamos a estar 4 médicos, 4 amigos, somos muy amigos de siempre, incluso pues Manolo Domínguez, que ha sido el padre del asunto. Y bueno, es una mesa redonda, es decir, que participa el público que vaya de preguntas o de las que podamos resolver, claro está. No es... Seguro que el público ha estado sorprendido. Seguro, lo más seguro. El público siempre es sorpresivo. Muchas gracias, José Carlos. Pues nada, a vosotros. Bueno, pues nos quedamos con otro médico también archiconocido aquí en Motril, como es Juan Fernando, que está con nosotros. Bueno, un tema interesantísimo, el que este miércoles se va a poner encima de la mesa. Un tema que hasta para vosotros no sé si es un poco espinoso, no lo sé. Sí, claro que es espinoso, pero es que ten en cuenta una cosa, que vamos a hablar de un tema que realmente lleva a la humanidad dándole vueltas miles de años. Desde que el hombre tiene conciencia de que es hombre, desde que el hombre piensa que hay algo más después de la muerte, o sea que nos estamos remontando a los neandertales, puede que antes, no sabemos exactamente, pero sí, por supuesto que es interesantísimo el tema. Interesante, curioso y atractivo, ¿no? Incluso para el público, porque claro, abordarlo desde el punto de vista vuestro, desde el punto de vista quizás más científico, para el público yo no sé si al final se van a abrir alguna puerta más o diferente a lo que ya conocen. Bueno, eso intentamos, que la gente descubra opiniones nuevas, opiniones desde el punto de vista científico, desde el punto de vista médico. Por supuesto, estas cosas no tienen una demostración científica en un laboratorio, en un análisis, no se puede. Pero hay indicios que nos hacen pensar que son una realidad, más allá, por supuesto, de las creencias, pero creencias que no se restringen a una sola religión, a un solo Dios. Esto es indeterminado.
puede encajar perfectamente en cualquier ser humano, de cualquier tiempo. El caso es que siempre que hablamos del más allá parece que hablamos del punto de vista espiritista, un poco más fantástico, ¿no? de esta situación, pero vosotros habéis tenido, algunos de vosotros incluso, situaciones que os han llamado poderosamente la atención, ¿no? No sé si, por ejemplo, en tu caso, has podido vivir algún caso real de alguien que haya regresado, si se puede decir así. Conozco un caso, Milagro de Fray Leopoldo por medio, cuando yo era pequeño, de alguien que vio el túnel, que vio la luz, que vinieron a recogerlo. Ya lo comentaré en la charla esta que vamos a dar. Y siempre has oído hablar de cosas de este tipo. Unas las puedes vivir y otras no. Pero el caso es que también vosotros, no sé si intentáis buscar ese razonamiento, ¿no? Para esos posibles recuerdos, ¿no? De las personas que han vuelto, ¿no? No sé, de que la memoria guarde microsegundos, que guarde flashback o que la retina se quede con, no sé. Sí, efectivamente. Yo tengo preparado para ese día una lista de preguntas, más que una lista de respuestas, porque es un tema en el que todavía nos preguntamos muchas cosas. Aún no sabemos mucho, pero bueno, poco a poco cada uno puede ir aportando algo nuevo al tema y la gente pues le interesa, porque son personas, somos todos los humanos personas interesadas en el más allá. Desde el método científico, desde el punto de vista científico, ¿se podrá demostrar alguna vez que existe de verdad un más allá? No solamente por creencias religiosas, sino por unas pruebas físicas, unas pruebas científicas que podamos demostrar. Ya hubo, por ejemplo, Spinoza, que hablaba de un Dios más científico que los dioses, que el Dios habitual del cristianismo, de las religiones monoteístas, que son las más avanzadas, digamos, y hace una reflexión de cómo puede ser un Dios visto desde el punto de vista científico. Pues siempre nos imaginamos en la religión a Dios ahí sentado en una nube, si es Dios no puede ser eso. Primero no puede tener cuerpo, no puede tener sentimientos, no puede... Ni cara, no, por supuesto, no, ni cuerpo, ni nada. Entonces es que Dios es muy malo porque permite... No, Dios, si Dios tiene sentimientos, no es Dios. Entonces, ¿podemos desde ahí ver el más allá desde un punto de vista científico? Pues se intenta, y a través, el único resquicio que nos queda para asomarnos precisamente al más allá son estas experiencias, la experiencia cercana a la muerte. Ver la gente que se ha asomado ahí a la ventanita y han regresado y nos han contado algo. Lo es interesantísimo. Interesantísimo. Y como decías al principio, con más preguntas que respuestas, incluso aprovechando que vienen tus compañeros también para lanzar la propia tuya, ¿no? Claro, por supuesto, los pienso acribillar a preguntas. A ver, ¿qué me pueden responder? Y aprovechar también que va a haber público en este encuentro, porque al final va a ser un encuentro abierto a todos, para que también el público pueda hablar de la experiencia, esa experiencia, y a lo mejor para vosotros también descubrir otras cosas, ¿no? Claro, por supuesto. En la conferencia que dio Paco Herrera en las jornadas de misterio de Masip, hubo mucha gente que se acercó a él y habló de experiencias que habían tenido y le contaron cosas. Entonces no me extrañaría en absoluto que precisamente en este acto viniera gente a contarnos su experiencia, o que la han vivido o que se la han contado. Por supuesto que sí, y todo eso por supuesto que es muy interesante. Ojalá podamos descubrir o dar un pasito más en esa puerta, ¿no? al más allá. ¿Cómo invitamos a la gente a que venga, ¿no? Porque va a ser interesantísimo? Sí, el tema es interesantísimo. Yo lo animo porque precisamente, ¿qué somos los humanos? Nos gusta explorar nuestro entorno, nos gusta explorar qué hay más allá, qué puede haber después de morirnos. Todos nos vamos a morir, es la única verdad absoluta que existe, todos. Y pensar qué hay en el otro lado, como dice el doctor Sansegarra, no hay que tenerle miedo, hay que transitar al otro lado de manera feliz. Pues a lo mejor conseguimos que alguien lo haga, porque todos vamos a pasar por ahí. Claro.
Pues Fernando, muchísimas gracias por estar con nosotros y mucha suerte también para tu parte. Muchas gracias a ti. Pues lo dicho, súper interesante esa conferencia a cuatro, con grandes cuatro espadas, con un cartel que tenemos de médicos conocidísimos motreleños y que nos van a aportar esa experiencia de, no sé, de exactamente cómo definirlo, porque se trata de hablar de esa desconexión terrenal, de pasar al otro lado y de que hay casos de que han vuelto otra vez a conectarse, por decirlo de alguna manera, ¿no? con la vida. Pero claro, ¿qué puede suceder ahí, Paco? Pues vamos a ver, mira, es la muerte, el tránsito de la vida a la muerte nos da miedo. Vamos, a quien no le dé miedo. ¿Y por qué nos da miedo? Nos da miedo por lo desconocido. Miedo a tener dolor en ese momento, miedo a dejar a nuestros familiares, ¿no? Y al qué pasará, ¿no? Sí, y entonces, ¿qué hay después? Es decir, si supiéramos lo que hay después, a lo mejor no tendríamos tanto miedo. La forma de verlo o de saber un poco lo que nos pueden decir o lo que hay después son personas que han tenido ese tránsito momentáneo, que han podido volver y contarnos algo de lo que pasa allí, ¿no? Entonces, por esas experiencias que tenemos, esa experiencia cercana a la muerte de esa gente que ha vuelto, nos dicen que no hay que tener miedo. Y de ahí el interés de estas charlas y de investigar más en el tema, ¿no? Es cierto que aunando todos esos testimonios, ¿no? de personas que afirman haber tenido algún tipo de recuerdo en ese más allá y haber vuelto, coinciden en muchas cosas. Sí, hay una serie de parámetros que se repiten siempre, y se repiten no solo a un nivel europeo, no, se repiten en todas las naciones, se repiten en todos los continentes, en todas las religiones, ¿no? Es decir, no importa si son católicos, si son musulmanes o son budistas, ¿no? Se repiten siempre hay una serie de parámetros, como por ejemplo la experiencia extracorpórea, el salir del cuerpo, el verse justamente a otro nivel, como por ejemplo reaniman, o el trasladarse, o el famoso túnel, la luz al final del túnel, ¿no? O que te vienen a recoger unos seres de luz, familiares y eso, ¿no? Eso se repite, ¿no? Y bueno, eso da la sensación de que al repetirse una serie de hechos, de cosas que coinciden, son coincidentes, hablan de que efectivamente pues no suelen mentir. La verdad que es interesantísimo el tema y que, como decíamos, muchos coinciden. Incluso con ese fenómeno también que se habla mucho de que cuando uno fallece parece que se te pasa la película de tu vida, ¿no? De forma rápida y súper secuenciada. Sí, es lo que se llama la revisión de vida. Muchos de la gente que ha padecido o que ha sufrido estas experiencias cercanas a la muerte refieren esa revisión de vida. Y la revisión de vida es que pasa tu vida en un momento. Pero esa vida que te pasa en un momento son tus hechos, es decir, son lo que tú has hecho, pero también lo que tú no has hecho o lo que tú has hecho mal. Y lo que tú has hecho mal lo vives no en ese momento desde tu punto de vista, sino desde el punto de vista de a quien le has hecho mal. Con lo cual tú ves lo que ha sentido la otra persona. Eso lo refieren mucho esta gente, ¿no? Es decir, han sufrido, viendo esa revisión de vida suya, han sufrido lo que ha sufrido la otra persona con tus hechos, ¿no? De ahí la sensación muchas veces de arrepentimiento con la que vuelven. En este caso, Paco, vosotros como médicos abordáis este tema de una manera muy empírica, ¿no? O lo más posible, ¿no? Además de, no sé si, por ejemplo, particularmente tú has llegado a tener algún caso cercano. Sé que por lo menos a nivel de conferenciante has tenido mucha experiencia en cuanto te han contado muchas cosas. Sí, ¿no? me contaron aquel día, pasa que ya por falta de tiempo no pude eso. Me gustaría justamente esta oportunidad que nos ha dado el Ayuntamiento del Teatro Calderón y Masip, el poder hacer un espacio más abierto y con más audiencia, el que la gente obviamente si tiene algún de estos pues nos gustaría pues obviamente yo sé que a lo mejor le da vergüenza y eso, pero luego a título personal pues nos pueden contar cosas, porque la verdad que investigar en este tema, yo cada vez estoy investigando muchísimo más. Yo en principio era un escéptico
porque muchas veces me contaban los pacientes que se despertaban durante la anestesia y le he oído decir esto, le he oído decir lo otro, y yo decía, no, no es cierto, yo pensaba que eran alucinaciones. Pero luego, bueno, desde una experiencia personal que yo tuve, que luego la he interpretado como una experiencia personal, y luego todo lo que he investigado, pues obviamente cada vez estoy más metido en el tema y cada vez soy más crédulo sobre lo que se dice, porque además cada vez hay una explicación científica sobre el tema más profunda. Una explicación incluso que vosotros como médicos estudiáis. Sí, digamos que ya nos estamos metiendo, bueno, más ciencia, es decir, lo que sí es verdad que ahora mismo hay hipótesis a favor y hipótesis en contra, no se puede demostrar de una forma ni de otra, pero obviamente se está aplicando ahora o se está intentando explicar esta experiencia cercana a la muerte con la física cuántica, ¿no? Es decir, utilizando la física cuántica, y hay muchas cosas que se pueden explicar con la física o biología cuántica. Y bueno, y ahí estamos. Es decir, es difícil muchas veces de comprender, son términos, la física cuántica es difícil de digerir, pero bueno, científicos en este tema y eso cada vez se están insinuando más en el tema de la conciencia y relacionando eso, la biología cuántica y la conciencia. Como explicaciones que yo he escuchado por ahí desde la parte ignorante de este tema, escuchaba que bueno, cuando había esa desconexión ya o esa muerte cerebral, si luego volvía, a lo mejor esos recuerdos podían ser, no sé, ser como trocitos que guardabas en tu memoria o en tu propia retina y que te podían confundir un poco, ¿no? Dentro de... No, es decir, no son, es tan real, es decir, estos recuerdos hechos que ellos traen, es decir, las historias que cuentan siempre lo describen, otro de los parámetros que se repiten en todo, es que es mucho más real de lo que se están viviendo, de lo que han vivido. Que sería diferente a un sueño, por ejemplo. Sí, no es un sueño, es un sueño. Un sueño se puede olvidar, pero esto lo ven mucho más real que un sueño, muchísimo más real que un sueño. Es decir, una realidad te cuentan hasta el más mínimo detalle. Detalles que sería, además se ha demostrado por resonancias magnéticas funcionales que se han estimulado las neuronas espejo cuando lo están contando, y eso quiere decir, cuando se estimulan estas neuronas, es que eso lo han vivido, es decir, no lo han vivido, es decir, están recordando una cosa que lo han visto, no que lo han soñado, sino que lo han visto en realidad. Pues Paco, tienes la televisión de Motril para, no sé, para invitar a todo el mundo a que vaya, porque además, ya no solo para que os escuche, sino para que vayan a aportar también sus conocimientos si lo desean, claro. Sí, bueno, estamos ahora en una tendencia a la espiritualidad, ¿no? Es decir, ahora está poniendo un poco la espiritualidad de moda. Y vamos a hablar de eso, vamos a hablar de la experiencia cercana a la muerte desde el punto de vista espiritual, no religioso. Quiero diferenciar esto, es decir, que es importante, ¿no? Y vamos a ver lo último que hay sobre ellos, es decir, las investigaciones científicas, cómo podemos intentar explicar, aunque es difícil, pero vamos a intentar explicar desde un punto científico todas estas experiencias que han padecido, bueno, ¿no? que han vivido estas personas y cómo nos lo transmiten ellos. Bueno, pues sonriendo con el amigo Jesús Cabezas, también otro de los grandes espadas que van a salir en el Teatro Calderón el próximo miércoles para hablarnos de ese tema fantástico, interesantísimo, como es esa posible vida después de la muerte y de esa desconexión que sufrimos y cómo han existido casos en los que algunos pues han regresado y nos han contado cosas. En este caso, Jesús, ¿cómo abordas tú esta conferencia o esta charla? Porque al fin y al cabo vaya a estar unos cuantos amigos sentados en una mesa de debate y a charlar sobre un tema, por un lado espinoso, por otro lado interesante, un tema muy curioso y donde yo creo que vayas a tener mucho público porque estos temas gustan. Sí, qué duda cabe, ¿no? La verdad es que es una cosa que llama mucho la atención. Ahora mismo he visto a una persona por la calle y me ha preguntado que cuándo era la charla, a qué hora, qué día y tal. Eso suscita siempre mucha expectación, ¿no? Yo lo he comentado antes, pero tengo posiblemente menos experiencia y menos cosas que aportar en esa mesa redonda, porque creo que va a ser como una especie de mesa redonda, junto con otros 3 compañeros médicos que alguno de ellos sí tiene bastante experiencia al respecto, ¿no? Pero en fin, como mi actividad
profesional fundamentalmente ha sido en el área de urgencia, ¿no? He estado 32 años en el servicio de urgencia del hospital, pues la movida es otra, ¿no? La actividad es otra y los tempos son otros, ¿no? Pero sí, conozco algunos casos que pueden, ya los comentaremos el miércoles. Todo el mundo habla de esa luz que se ve en el horizonte, ¿no? Y por lo visto eso lo ha vivido mucha gente, ¿no? Y posiblemente, en fin, nos haga ver o intuir o entrever de que hay algo después de la muerte. Debe de haberlo, desde luego. Debe de haberlo. Claro, yo me estaba preguntando ahora mismo en tu papel, precisamente en ese médico de urgencia, y se me ha venido pues precisamente la reanimación, ¿no? La reanimación cardiopulmonar, que qué mejor situación para un regreso, ¿no? Claro. Que ahí es algo, esa electricidad que hace que vuelvas y a lo mejor vuelves con esos recuerdos, ¿no? Sí, hombre, qué duda cabe. Una persona llega muerta, no muerta vamos, totalmente, ¿no? Pero con una muerte eléctrica, digamos, ¿no? Y después de una desfibrilación o una cardioversión, si ya una persona viene con una arritmia severa y se le aplica eso, un choque eléctrico con X julios, dependiendo del peso y de la envergadura del paciente, ¿no? Pero claro, lo que recupera es como, digamos, la actividad eléctrica y la vuelta a la conciencia y a la vida, ¿no? Pero claro, estás metido en esa vorágine que no te aplica a preguntarle qué ha vivido usted, qué ha visto, qué no ha visto, sino simplemente te interesa fundamentalmente por sacarlo adelante, ¿no? Y que vuelva a la vida, ¿no? Y que vuelva a recuperar la conciencia, ¿no? Pero en fin. Claro, y no lo va a llamar una semana después. ¿Usted se acuerda si ha visto usted algo, no? El caso es que no sé si científicamente vosotros pues os paráis a pensar precisamente en qué posibilidades hay, ¿no? De que haya ahí algo, precisamente porque todas esas personas que vuelven o que se reconectan, por decirlo de alguna manera, pues vienen casi con los mismos recuerdos, ¿no? Y vosotros como médicos, no sé, científicamente pensáis que hay algo o que esos recuerdos se atienen a alguna explicación más empírica. Yo creo que este tema, que es suscita mucho interés, tiene mucho que ver, yo creo que con la religión y las creencias del paciente o de la persona en concreto, ¿no? Hay culturas y razas que creen en la reencarnación. Otros creen, evidentemente, los católicos en la vida eterna y tal. Entonces, yo creo que en función un poco de las creencias de cada cual, pues yo creo que la experiencia puede ser de una manera u otra. La experiencia puede ser de una manera u otra, ¿no? O vivirse de una manera u otra, ¿no? Yo creo que por ahí van los tiros, ¿no? En este caso vaya a tener público, lo mismo hasta el público te sorprende, ¿no? Con testimonios. Seguramente, ¿no? Y sería de desear, sería deseable que aportaran también porque muchas veces lo que no aporta la ciencia lo puede aportar perfectamente la gente de la calle, la gente de a pie, la gente que ha vivido esa experiencia de una forma directa o a través de algún familiar muy cercano, de su padre, de su hermano, de su hijo, ¿no? O sea que sí, yo creo que sí. Que igual viene, que va, se muere y al momento vuelve a resucitar. Se muere y al momento vuelve a resucitar. Si me enamoro algún día, me desenamoraré para tener la alegría de enamorarme otra vez. Hay un aire diferente al llegar el mes de abril. Al llegar el mes de abril, hay un aire diferente al llegar el mes de abril. Hay un aire diferente al llegar el mes de abril. Lo prometido es deuda, y hace tan solo unos instantes a modo de titulares le comentábamos que vamos a intentar acicalarnos un poquito, aunque no lo parezca, para irnos de cruces, y ya saben ustedes que la tenemos a la vuelta de la esquina, y lo que hemos intentado es ver cómo se montan todos esos preparativos, durante cuánto tiempo y en qué se sumergen tantas mentes motreleñas precisamente a la hora de hacer una buena cruz. Y estamos en la Real Hermandad
ilustre e ilustrísima Hermandad de la Divina Pastora, con Andrés y bueno, con un montón de gente, como estáis comprobando, que están pues eso, con los preparativos. Vente para acá conmigo, Andrés. Cuéntame primero con qué ilusión se afrontan las cruces, porque vosotros siempre vais trabajando, sobre todo en los últimos años, de una manera encomiable. Sí, nosotros las cruces es que las vivimos desde el primer minuto, ¿no? O sea, el año pasado, en cuanto estábamos ya terminando de recoger, ya estábamos pensando cómo iba a ser la cruz de este año, ¿no? Ya conforme estamos en estos meses, que llevamos ya casi 2 meses liados con las cruces de este año, 2 meses liados ya a piñón todas las semanas, pues limpiando cobre, porque nosotros pues, el cobre es una parte fundamental, buscando enseres, buscando cosas de labranza, buscando en los vecinos, hablando con uno, con otro, y entonces, pues imagínate, ya van saliendo ideas pues para las próximas cruces de qué forma podemos ir cambiando una cosa para que cada año sea diferente, ¿no? Aunque siempre lleve un punto en común que siempre, que es la línea que queremos seguir, que nosotros la cruz tradicional granadina. Eso te iba a preguntar, porque vosotros os caracteriza seguir esa línea tradicional de la cruz granadina, ¿no? ¿Cuáles son esos puntos básicos de esa cruz granadina? ¿Cómo tienen que ser? Pues no, mira, para nosotros la cruz granadina es clavel rojo. Si en algún momento en el clavel rojo podemos meterle algo de blanco, ¿vale? Pero principalmente clavel rojo, muchísimo cobre, muchísimo bronce, temas de labranza, busca de herramientas antiguas, labranza, muebles, utensilios también antiguos de cortijo, o sea, nos hemos ido hasta los tablones, a cortijos antiguos, ¡ay, que mi abuela tiene allí uno! Y hemos ido a buscarlo, o sea que... Y entonces, pues, a raíz de ahí, pues es lo que vamos creando esa cruz que siempre llame la atención como diciendo, es un poco recargada, ¿no? Porque recarga mucho. Claro, mucho. Pero de eso se trata, ¿no? De eso se trata. Además que nos llamen y nos digan, oye, os habéis pasado un poquillo, pero ¿gusta o no gusta? Gusta. Yo creo que siempre gusta. Vamos. Y además que vuestro localito es pequeño, acogedor también, sí. Y casi que se recarga todo más. Pero ¿de dónde sacáis tanto cacharro? Pues mira, cacharros tenemos un hermano que principalmente tiene el 80% de lo que es el cobre. Y luego ya, pues entre vecinos, otros hermanos, y vamos pidiendo. Yo a mi gente del trabajo, pues también voy preguntando, oye, ¿qué tenéis por ahí? ¿No? Y entonces, pues lo vamos diciendo. En los grupos de WhatsApp que tenemos, vamos pidiendo, oye, que quien tenga algo, que aquí estamos dispuestos. Y sobre todo de las feligresas que también te vienen. Y ayer mismo, cuando estábamos en misa, al salir, dice, Andrés, dice que, ¿has visto lo que te dejé encima de la mesa? Y digo, sí, un veloncillo, dice, sí, dice que es para la hermandad. Que ellas mismas se enteran y vienen y lo dejan, y saben que aquí está la sala nuestra, y dice que lo he dejado encima de la mesa. Y claro, decíamos, ¿quién ha dejado esto? Pues fíjate, pues feligresas que van dejando cosillas, pues para la cruz de la Hermandad de la Pastora. Y entre tanto cacharro, ¿cuál es el que más te ha podido llamar la atención? Porque es que hay cosas sorprendentes. El que más llama la atención, pues el que más me ha llamado la atención. Hemos visto sartenes. Es que cada uno tiene su toque, ¿no? su toque. Vamos, es que tiene, pues desde braseros antiguos directamente como está ahora mismo, que es el último cacharro que hemos recibido ha sido el que está ahora mismo Carlos limpiando. Se recibió antes de ayer por Wallapop, porque se van pidiendo también cosas por Wallapop buscando. Y es una sartén de cobre, como se hacía antiguamente, porque antes se hacían en las cocinas, eran sartenes de cobre, y por eso se podía hacer lo que es el caramelo y todo eso no se pegaba. Así que, y como aquel que dice, pues fue el último cacharro. Entonces, ese tipo de cacharros que van entrando, que van diciendo, ¿y de dónde ha salido esto? ¿Dónde vamos pillando? ¿Dónde vais pillando? Oye, ¿y para limpiar esto se necesita un cursillo especial o qué? Porque yo estoy viendo aquí que el curso es acelerado, ¿no? Para limpiar esto mucha gana, mucho brazo y mucho frotar. Mucho frotar porque están a base de un estropajo jabonoso y a base de un líquido que van echando y a restregar porque el cobre se oxida. Y se queda al final pues como el oro, vamos, porque se queda brillando como el oro. Y este trabajo todos los años es el mismo, ¿no? O sea, luego lo guardáis, por muy bien que lo guardáis, luego otra vez hay que volver a limpiar. Luego otra vez
no, hay que estar cada 3 o 4 meses. Normalmente nosotros hacemos una revisión para que no se te llegue a acumular lo que es el óxido. Y de forma que ya, pues 2 meses antes, que es lo que llevamos más o menos ya con el cobre liado, pues una vez a la semana nos reunimos y a limpiar cobre, los cientos, porque podemos decir que son cientos de piezas de cobre. Y esto ni un gimnasio ni nada, esto te hace un... Tienen el gimnasio gratuito, como decimos, digo, veniros a la Hermandad de la Pastora, que aquí echáis brazos. Claro que sí. Bueno, como sin desvelar nada, porque yo entiendo que esto de las cruces siempre pues gusta dar la sorpresa en el último momento, imagino que tenéis una idea preparada ya en mente y casi lista para la edición de este año, ¿no? Sí, hombre, claro. Ya hemos avanzado, tú piensas que hay muchas cosas que colgar. El año pasado, el que llegó, lo que se encontró con una cueva del Sacromonte, ¿no? Donde el cobre recubría desde el techo hasta el suelo. Este año pues cambia, va a cambiar la cosa y va a ir más encaminada hacia una caseta tipo feria, pero adaptada a lo que es una cruz granadina. Ahí lo dejo. Hasta aquí puedo leer. Hasta ahí puedo leer, porque vamos, que luego decir cualquier cosa, pues la fachada, pues este año pues, va a cambiar también, van otro tipo de utensilios también. El año pasado pues nos quedábamos en la mitad y este año pues vamos a llegar hasta lo alto de la fachada, o sea que... Yo me estoy acordando que hace 3 años que volví a relanzar precisamente este tema, ¿no?, tan purista, ¿no?, de esta línea. Os quedabais casi en puertas para el concurso, pero era una cruz maravillosa. Para este año, por supuesto, invitar a todo el mundo, ¿no?, porque yo creo que ya mucha gente cada vez se van quedando más con la copla de venir a ver esta cruz. Exacto. Este año pues invitamos... evidentemente tenemos que decir a todo el pueblo de Motril, tenéis que venir a ver la Divina Pastora. La cruz de la Divina Pastora no va a dejar a nadie indiferente. O sea que va a ser una cruz diferente, va a ser una cruz que va a llamar la atención, una cruz para recordar, porque todo el mundo que viene va a poder decir a su nieto, aquello lo tenía yo en mi casa, aquello era de mi abuela. El que lo haya vivido recordará, y eso yo lo tenía, hay que ver cómo me acuerdo de estas. Entonces, es una cruz que te va a traer recuerdos, pues, si no tuyos, te los va a recordar con quien venga, que invitamos sobre todo a la abuela y todo, que vengan con los nietos, y le empiecen a explicar, porque hay muchísimas cosas que explicar en la cruz, muchas. Y desde el punto de vista vuestro interno, ¿cómo la afrontáis? Porque también imagino que todo este trabajo también socializa mucho, vuestra hermandad se arropa en todas las personas que aquí trabajáis. Y bueno, aparte de echar estos raticos tan buenos, ¿cómo vais a vivir esos días? Imagino que también teniendo algún día para vosotros, alguna comidita de hermandad, etcétera. Exacto. Y aparte de estas, pues toda la convivencia que tenemos pues semanalmente, porque desde hace 2 meses es semanal, en el que además el párroco pues, se queda alucinado de ver como los lunes, un lunes de hermandad de la Divina Pastora, en la que se llena el patio, está lleno de gente, la gente pasa y dice, ¿qué hay? ¿Qué hay? Pues los de la Pastora que están limpiando cobres, ¿no? Y entonces, pues luego, pues quedan ya los días fuertes, que son los 4 días, del 1 al 4 de mayo, y este año, pues tenemos 2 días de hermandad, 2 días de convivencia, donde vamos a dedicarlos a nuestros hermanos, donde vamos a decir que en el que vamos a tener una paella popular para los propios hermanos, que lo que van a dar un donativo simbólico, porque son donativos simbólicos para ayudar a cubrir los gastos. Y el día 1 tendremos una paella y el día 3 que vamos a tener unas migas. De esa forma, pues hacemos más hermandad, atraemos a que los padres se traigan a los niños y el año que viene pues salgamos más y mejor. Pues nosotros vamos a... estamos hoy aquí con la Divina Pastora, pero sirva esta cruz para invitar a todos los motrileños a que vean todas las cruces de Motril, que vayan a ver incluso a la de las carrozas, que vayan a ver la municipal, que vayan a la de los escaparates, que también sé que vosotros habéis echado una mano también en alguna otra, ¿no? Exacto, invitamos a que Motril se vuelque con las cruces. Las cruces no pueden desaparecer en Motril, se ha recuperado. Hemos vuelto a tener unas cruces como las de antes. Y esa fiesta no se puede perder en Motril. Cada día hay más, cada día mejor, cada día con más fuerza y con más arte, que eso es lo fundamental. Y de esa forma es como vamos a hacer que nuestras tradiciones continúen. Y luego esos escaparates,
hay ya un escaparate aquí en Capuchino donde la Divina Pastora está presente, donde va siguiendo también, donde como hermano y va siguiendo en la misma línea que hacemos dentro de la Pastora. Y conjuntamente pues tenemos nuestro escaparate y tenemos nuestra cruz de la hermandad aquí en los soportales de la Divina Pastora. Bueno, pues yo te voy a dejar porque tú entre tantos chacharreos se está quitando del frotar. Como decía el anuncio aquel, el frotar se va a acabar, yo no sé, para vosotros no, para vosotros no. Pues con esta fantástico trabajo que están realizando de la Divina Pastora, invitamos a todos a que se acerquen a ver a todas las cruces, porque todas llevan un trabajazo enorme y hay que quitarse el sombrero con el trabajo, pero también con la ilusión, con el cariño y por supuesto con la imaginación que año tras año prestan en cada una de las cruces. Gracias y a trabajar, Andrés. Muchas gracias, Alberto, a vosotros por estar aquí con nosotros. La Margarita José Romero, sueña la Margarita José Romero, José Romero para ir con la Virgen en el sombrero, para ir con la Virgen en el sombrero. Y yo, señora, sueño con la marisma, y yo, señora, sueño con la marisma ya todas horas. Qué bonita la mañana cuando va rompiendo el alba, cuando va rompiendo el alba. Qué bonita la mañana cuando va rompiendo el alba. Pues nos vamos a acercar aquí porque yo estoy viendo eso de que decíamos antes con Andrés, de que el frotar no se acaba aquí, me parece. Carlos, Bueno. me han dicho que tú eres uno de los grandes culpables de tener tanto y tanto cobre aquí, ¿no? ¿De dónde te sale a ti esa pasión? Porque prácticamente estás todo el año coleccionándolo. Así es, pues la pasión es porque la cruz que a mí me gusta es la cruz típica granadina y la que no me gustaría que se perdiera. Entonces, siempre hemos tenido muy claro desde que se decidió en esta hermandad de volver a retomar el tema cruz, de que fuera algo típico, que no fuera un negocio, el típico en lo que se ha terminado convirtiendo el típico negocio para sacar dinero, sino que detrás... Esa parte de la tradición, sí, ¿no? que la parte que para mí es la más importante, que es la cruz en sí, pues recuperarla, la típica cruz como las que se hacía antiguamente en la calle Aduana, esas cruces tan espectaculares, pues intentar retomar ese estilo de cruces. Lo que pasa es que ya mismo hace falta un poquito de fondos para un local más grande, porque ya no os caben prácticamente. No, necesitamos ampliar, ¿verdad? Un poquito más, a ver si... a ver si podemos conseguir otro año algún local un poquito más grande para exponer, porque tenemos piezas muy importantes. Idea, imagino, que no podéis llevar a cabo porque, bueno, estáis un poquito limitados. Sí, de todas maneras, también le da un toque muy bonito eso de que sea tan pequeño, tan acogedor, ¿no? Sí, hombre, tiene un encanto especial, el tamaño así reducido de nuestro local, que hace destacar mucho todo en sí, la verdad. La verdad que sí. ¿Tú cómo te llamas? Claudia, ¿Edad? 14, ¿Casada o soltera? soltera. Soltera. Bueno. Trabajandillo, ¿no? Sí. ¿Cómo es que te han pillado a ti para esto también? No sé, a mí es que me gusta ¿Sí? estar aquí con todos. Sí, con todo el mundo y echando una mano, ¿no? Pero esto es difícil, esto hay que echarle un producto especial, es diferente, por ejemplo, limpiar este que este. No, solo hay que frotar con jabón Y ya está, luego ¿no? secarlo. Ya está. Pero se dice muy fácil, pero luego hay que hacerlo, ¿eh? Y cuando uno lleva 5 minutos ya empieza como a picar un poquito los brazos, ¿no? Imagino. Sí. ¿Eh? Oye, me han dicho que tú también has echado una mano, antes hablamos con Andrés de que también a través de la hermandad había echado una mano también para preparar y ayudar a preparar otros escaparates y otras cruces, ¿no? ¿Y a ti también te han pillado o qué? ¿O te has prestado tu voluntaria? Es que la tienda es la de mi madre y también quería colaborar. Había trampa entonces ahí con esa ayuda, ¿no? Claro. ¿O ha sido tu madre la que ha dicho, tú tira para allá? No, también. ¿Pero se te da bien o no? Bueno. Tú haces lo que te dicen, ¿no? Sí. ¿Sí? Pero el día de mañana, quién sabe si eres tú la que estás tirando del carro, ¿no? Claro. ¿Eh? Seguro que sí, ¿verdad? Sí. Cuando uno ya lo lleva adentro. Bueno, pues invita a todo el mundo a que vengan a disfrutar de la cruz, que seguro que va a hacer una cruz muy bonita, ¿no? Sí, muy bonita, es la mejor. Pues ya sabéis. Bueno, pues os dejamos que si no, hay mucho trabajo todavía por delante, aunque ya van quedando pocas horas, Carlos. Sí, la verdad que ya queda poquito. Es verdad que tenemos bastante adelantado,
pero también hay cosas que no podemos todavía montar por el tema de flor, claro, tema de calle, lo de la entrada que montamos, la parte más rústica de... ¿Y quién es el culpable de todo el diseño? Es decir, al final planteáis como un dibujo, planteáis como una línea a seguir, o todo en la cabeza. En la cabeza, va saliendo de la cabeza y siempre cuando, como ha dicho antes Andrés, antes de terminar ya estamos pensando, el año que viene vamos a intentar meter esto, vamos a intentar poner aquello y eso, y luego vamos plasmándolo, pues vamos haciendo también algún bocetillo y poco más, porque tampoco nos da mucho, el espacio nos da mucho más de sí. Aquí la inteligencia artificial nada, ¿no? No. Ni para plantear bocetos, ni para nada. No. Aquí nada. Bueno, chicos, os dejo trabajando. Enhorabuena y que tengáis muchas... Eso, para las cruces. Muchas gracias. Al llegar el mes de abril, hay un aroma y un duende que dan ganas de vivir. Hay un aroma y un duende que dan ganas de vivir. Crúzate, cuando bailes la primera, crúzate con la malla de mi amor. Y al llegar la primavera, llévame en el corazón. Y nada más, hasta aquí nuestro programa de Nuestra Gente en el día de hoy, con esos temas interesantes, ¿verdad? Yo creo que sí hemos aprendido mucho del tema del cobre, del bronce, de cómo se limpia, de cómo hay que ir rascando y sobre todo de la alegría que hay que tener desde los diferentes barrios, de asociaciones, de hermandades, de cofradías, etcétera, para poder sacar unas buenas cruces a la luz en estos próximos días. Y también ese tema fantástico con esos 4 médicos que nos han acompañado en el día de hoy, hablándonos de las experiencias de ese, en teoría, regreso del más allá. En fin, espero que les haya gustado. La semana que viene más cosas, como siempre aquí en Nuestra Gente. Hasta entonces, les esperamos. Adiós.